Auspicia este programa Banco Provincia. ¿Qué tal? Muy bienvenidos a una nueva edición de Chacra TV Noticias. Vamos a comenzar con los principales títulos de la jornada. Santa Fe. Hoy comienzan a reimprimirse los certificados de emergencia agropecuaria prorrogados. En enero de 2017 cayó alrededor de un 26% la liquidación de divisas por exportaciones de cereales, oleaginosas y derivados. Emergencia agropecuaria. La Federación Agraria recibe hoy a funcionarios nacionales y provinciales. Pasamos ahora a la información desde el mercado de Hacienda de Liniers. Hoy entraron 182 camiones con 6.887 animales, operados hasta el momento el 97%. Aún no están dados los índices de novillo y los índices general del mercado de Hacienda de Liniers. Y ahora la información del mercado de cereales. La soja cotizó en Chicago a $375 la tonelada, bajó 9,74%. En el Matba se ubicó en $261 la tonelada, es decir que bajó 8%. En lo que respecta al maíz, en Chicago cotizó a $140 la tonelada, bajó 1,87%. En el Matba se ubicó en $154, bajando 2 puntos. En lo que respecta al trigo, cotizó en Chicago a $152 la tonelada, bajó 2,39%. En el Matba, en el puerto de Rosario, se ubicó a $172, subió 2 puntos. La información ahora tiene que ver con la emergencia agropecuaria. La Federación Agraria Argentina recibe a funcionarios nacionales y provinciales. Participan el secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Santiago Jardy, y representantes gubernamentales de las provincias afectadas por las inundaciones y los incendios. Están presentes funcionarios de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco y La Pampa. Del encuentro participan también productores federados de distintas regiones. En primer lugar, la reunión, según pudo saber Chacra TV Noticias, se desarrolla entre los dirigentes de la Federación Agraria. Luego se sumarán representantes del gobierno. A su vez, Omar Príncipe aseguró que existen productores con el 80, el 90 y hasta el 100% de su producción afectada. En este sentido, puntualizó que el objetivo del encuentro es articular ayuda para sostener a los productores que se encuentran en una situación complicada. Y ahora pasamos a una nota. Nicolás Paulini de Geoplan nos cuenta de qué se trata la mejora de variedades nativas desarrolladas por el INTA. Con INTA tenemos como un convenio para reproducir las plantas, las variedades nativas que ellos mejoraron y distribuirlas, ¿no? Venderlas a nuestros clientes y asesorarlos también. Ellos nos dieron el material para producir las plantas madres y nosotros nos encargamos de la reproducción. Las variedades responden bien. Nosotros hicimos ensayos en sí en campo y responden bien. La mayoría de las variedades no tienen problemas, son fáciles de llevar, de criar. Y bueno, las características de estas plantas es que al ser nativas no tienen muchos requerimientos ni nutricionales ni hídricos, se adaptan muy bien al clima de casi todo el país y son una novedad para los productores y para los clientes. O sea, a ver todas estas variedades ornamentales que está mejorando el INTA, dan muy buenos resultados en el sentido de que son plantas autóctonas de Argentina, que realmente tiene que ofrecerlo como un producto que después en el jardín se va a desarrollar y como realmente una planta nativa
se va a llenar de flores y que va a durar en el tiempo, ¿sí? Eso lo creo lo más importante. Colaborar con el INTA, que ellos puedan colaborar con nosotros y desarrollar productos nuevos. Siempre un producto nuevo en el mercado llama la atención. Son buenos productos, si no, no estaríamos trabajando, que el paisajista lo incorpore y le resulte. Que el cliente final, el dueño de la casa, se dé cuenta que funciona, eso siempre después la cadena, o sea, las repercusiones siempre vienen a partir de ahí. Si al consumidor final le gustó, y bueno, eso en algún momento va a llegar a nosotros. Pasamos ahora a la provincia de Córdoba. Realizarán obras en caminos rurales intransitables por 78 millones de pesos. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, dispuso la creación de un fondo especial por un total de 78 millones de pesos. Es para obras de emergencia en los caminos rurales intransitables por las inundaciones, priorizando los vinculados a la producción lechera. Tras la octava reunión del Consejo Provincial de Gestión Integrada de Cuencas y Conservación de Recursos Naturales, el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, comunicó que 38 millones se canalizarán a través de las 3 regionales de los consorcios más complicados y otros 40 millones a través de vialidad. Por otra parte, como medida de urgencia, se dispuso enviar a los consorcios camineros piedras de primeras voladuras para dar paso en las redes viales secundarias y terciarias que se encuentran intransitables. El ministro Busso puntualizó que no son fondos exclusivos para piedras, pero la mayoría del dinero se utilizará para eso. Se enviará la piedra a los consorcios y además Vialidad establecerá centros de acopios de piedras para que los consorcistas puedan ir a retirarlas cuando las necesiten. Por su parte, el presidente de la Asociación Consorcios Camineros de Córdoba, Antonio Pica, añadió que iniciaron una ronda de consultas entre todas las regionales de Córdoba para que realicen los pedidos en función de las problemáticas que tienen en cada zona. Ya tenemos pedidas, dijo, como 100 o 300 camionadas. En la reunión también se plantearon los diferentes planes de acción para este año. Se confirmó el presupuesto de 400 millones de pesos para la construcción de nuevos caminos rurales. Para Gabriel Rademacher, presidente de Cartés, lo destacable es que 250 millones se destinarán exclusivamente a redes vinculadas a la producción lechera. Del encuentro participaron el director de Vialidad Provincial, Osvaldo Botero, el director regional Córdoba del INTA, Eduardo Martelotto, el presidente de la Asociación Consorcios Camioneros de Córdoba, Antonio Pica, y los dirigentes rurales Gabriel Rademacher de Cartés y Agustín Pizzichini de la Federación Agraria, entre otras autoridades. Y ahora pasamos a nuestro habitual informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, un año positivo fundamentalmente porque después de las restricciones que han salido con el nuevo gobierno, tanto de registro de exportaciones de carne como del sentido de liberar las retenciones, es un sector que ha puesto nuevamente en marcha, que está apostando al futuro, que también en los momentos de crisis sociales más políticas más importantes del país no interesa los colores políticos del gobierno de turno, fue con este sector, el de la cadena primaria, el de la ganadería, el que fue adelante. Y en ese aspecto, pese a que todavía hay deberes pendientes por parte de los gobiernos nacionales o provinciales con el sector primario de la producción ganadera, el ganadero está apostando al futuro. Vemos que hay retención de vientres, vemos que va a haber una mayor aparición de terneros pese a las inclemencias climatológicas que tenemos, que hemos sufrido, y fundamentalmente se está apostando al futuro. Así que yo digo que este año de 2017 va a ser un año bisagra fundamentalmente porque de un animal desde que nace hasta que es consumido, exportado, necesita 3 años, va a haber un potencial, pero que todavía no tenemos la carne suficiente como para las exportaciones. Falta ponerlo en carrera del punto político y económico por la falta de competitividad que significa una moneda que tiene que quizás subir un poco,
y las restricciones impositivas y laborales que tiene el sector de la producción, disminuirla, como es el compromiso del Estado Nacional. Creo que el consumo de carne alternativa nos va a dar la posibilidad que la población siga consumiendo la cantidad de kilos que es impresionante entre la carne aviar, porcina y bovina, y tener un excedente exportable de la producción de estas carnes para traer las divisas que el país necesita. En el argentino siempre el asado, indudablemente que es una costumbre muy argentina, muy de los países de Sudamérica, fundamentalmente Paraguay, Uruguay, Brasil, y que bueno, hay cortes que se desconocen, como bueno, puede ser el brazuelo, que se utiliza hoy y por ejemplo en China es consumido con una degustación en pequeños trozos y bueno, dándole un gusto especial a sus brebajes, yo digo con todo el respeto que me merecen los asiáticos, y que bueno, fundamentalmente en la Argentina antes lo usábamos. Hoy también usamos la picaña en la Argentina, que antes era, digamos, no apetecida ni siquiera considerada, y bueno, son cortes que se van a tener, y como algún industrial me dijo, en algún momento de la Argentina vamos a tener que hasta los balidos exportarlos. Ahora con la tarjeta Agronación puede financiar la compra de gasoil para la próxima campaña con un 5% de reintegro y hasta 210 días libres. Consulte adhesión en el YPF directo de su localidad o llamando al 0810-666-AGRO. Con Banco Nación, crecer es mucho más fácil. El campo te pide que rindas, que te estires de sol a sol como tu sombra, que estés en muchos lugares al mismo tiempo, que produzcas, que crees, que hagas, que vengas y vuelvas a ir. Te pide que rindas, a veces como un atleta, a veces como un médico, a veces como un psicólogo. Y cuando termina la jornada, te das cuenta que diste mucho más de lo que pensabas. Por eso necesitas semillas tan rendidoras como vos, con genética de avanzada para que tu campo y vos nunca paren de crecer. Midera Semillas, hacemos crecer lo mejor de nuestra tierra. Minutos más, las nuevas tarifas eléctricas. El ministro de Energía y Minería anunciará la suba de las tarifas del servicio que regirán desde el mes de febrero y que, según se había anticipado tras las audiencias públicas de octubre, promediarían entre el 36% y el 70%. La cartera anunció que la cita es en minutos nada más en el microcine del Palacio de Hacienda, mientras la formalización del incremento se producirá mediante una resolución del Ministerio que será publicada en el Boletín Oficial. El secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Zuruoga, adelantó que los consumidores metropolitanos recibirán facturas promedio de 490 pesos mensuales frente a los 360 pesos que están pagando en este momento, lo cual coincidiría con lo solicitado por las distribuidoras tanto Edenor como Edesur. En ese momento, Edenor propuso pasar de un promedio de 6,1 centavos de dólar por kilowatt a 8,1. Y Edesur, por su parte, había pedido un aumento promedio del 30,7% en el marco de la revisión tarifaria. Así que a partir de febrero ahorremos un poquitito más. Pasamos ahora a otro tema. Tiene que ver con una nota que hizo Chacra TV Noticias con una productora lechera de la provincia de Santa Fe. Acerca de la situación actual, de sus perspectivas para el futuro, nos habló Marita Ferrero. Hoy resurgir es complicado por la proximidad con la catástrofe que tuvimos en abril, y donde ya la mayoría de los productores se achicó en stock de Hacienda para tratar de mantenerse, de comprar alimentos, y entonces esto la genera que sea mucho más complicada en esta situación, sumado a que es una época del año donde se hacen todas las reservas para el invierno, y la mayoría o perdió todas las pasturas que son en base a alfalfa o los cultivos de maíz o de silo para hacer los silos, ¿no? De maíz y sorgo, perdón. Mira, la verdad es que uno saca, no sé de dónde sacamos por ahí fuerza o la gente que trabaja con nosotros,
tratamos de ver qué opciones podemos tener para en cuanto a créditos y demás, o vendemos algo más de hacienda, las mismas vacas de tambo se genera un descarte fuerte, porque ahora al quedarnos sin alimentos tenemos que salir a comprar casi todo afuera, entonces es todo un replanteo económico, las pérdidas son muy grandes. Y nosotros, por ejemplo, tuvimos el domingo 7 de enero, como una especie de, pasó como un tornado, tumbó todo el tendido eléctrico y recién a los 4 días las primeras casas las primeras casas empezaron a tener luz, y hay lugares que demoraron 10 días en llegar. Lo que es la red eléctrica es muy precaria. Los caminos ahí en la colonia, como la mayoría de los productores viven en el campo y la plata que llega a la comuna está destinada para los caminos rurales, están bastante en condiciones, están casi todos con arenado. Muchas de las casas tienen internet, tienen wifi, digamos, tenemos comodidades, por decisión de cada productor tenés comodidades, pero no tenés lo que es infraestructura, que depende a la parte gubernamental, digamos. Marita, ¿confías en que van a resurgir? Sí, yo creo que, te repito, el productor siempre quiere tratar de seguir nosotros nos achicamos a menos de la mitad de las vacas norteñas que teníamos hace un año atrás. Estamos en la mitad de la producción de hace 2 meses atrás, pero tenemos expectativas. Las expectativas en cuanto a lo que vienen, nuevas políticas lecheras son buenas, y tal vez somos, no sé si son la palabra o ilusos, pero pretendemos salir adelante. Yo lamento, hay muchos productores en mi zona, sobre todo en la zona de Vila, que es una colonia, un pueblito cercano. En ese lugar se cerraron 9 tambos en lo que va de este mes, y lamentablemente tambo que se cierra es muy difícil que se vuelva a abrir. En el año 2016, el consumo de fertilizantes creció un 46%. De acuerdo con la Asociación Civil Fertilizar, durante 2016 el consumo de fertilizantes en la Argentina fue de 3.610.000 toneladas, reflejándose un incremento del 46% respecto del año 2015, que había sido de 2.474.000 toneladas. Los incrementos más sustanciales se dieron en el segundo y tercer cuatrimestre. Esto se debe al aumento de las gramíneas en la superficie de siembra. Marco Sufriti, presidente de Fertilizar, explicó que durante el segundo cuatrimestre del año, los cereales de invierno, trigo, cebada, aumentaron cerca de un 12% su área sembrada a nivel nacional. Pero percibimos un buen ajuste de dosis que hizo que el consumo de fertilizantes de este periodo fuera un 56% mayor que el del mismo periodo del año anterior. Explicado, esto dijo, principalmente por el aumento de los fertilizantes nitrogenados. A su vez, comunicó que algo similar ocurrió en el tercer cuatrimestre, donde el consumo aumentó un 44% respecto del mismo periodo del año anterior. En este caso, el maíz fue el motor principal. Por otra parte, Sufriti agregó que a pesar de las condiciones climáticas desfavorables y de que no se logró el aumento de superficie de siembra esperada para las gramíneas, la recomposición de dosis por hectárea hizo que los volúmenes de consumo de fertilizante aumentaran en forma contundente, generando mejores expectativas en los rendimientos y en la calidad de los cereales. Para este año, el presidente de Fertilizar destacó: necesitamos consolidar la aplicación de tecnologías para darle sostenibilidad y sustentabilidad a nuestra producción. Celebramos el crecimiento de 2016, pero no debemos conformarnos. Estamos aún por debajo de los años de mejor aplicación de fertilizantes y seguiremos trabajando desde Fertilizar para continuar mejorando la nutrición de cultivos y la conservación de nuestros suelos. Ahora vamos a poner en pantalla un video con lo más destacado de la cumbre de ministros de Agricultura del Grupo de los 20. La palabra de Marisa Bircher,
secretaria de Mercados Agroindustriales. La posición de Argentina frente a estas vicisitudes climáticas que estamos atravesando es validar las buenas prácticas de la agricultura y lo que llevamos nuevamente es nuestra técnica de siembra directa, en donde se muestran los resultados en sus niveles de baja evaporación, mejor infiltración a nuestro suelo, menor erosión y bueno, fue mostrar nuevamente a este encuentro de 80 ministros de Agricultura esta buena práctica que desarrolla la Argentina desde hace más de 30 años. Fuimos uno de los primeros países que adherimos a esta propuesta de Francia. Para nosotros no es una amenaza, este programa es una clara oportunidad. Adherirnos a este programa implica poner en conocimiento con los países que vamos a estar trabajando todas las técnicas que se desarrollan en materia de siembra directa. Y bueno, cuanto más podamos desplegar esta experiencia al mundo, mucho mejor. Y sin ir más lejos, uno de los países que en el G20 planteó de que estaba implementando la siembra directa y que había multiplicado su producción en algunos sectores es la India. En el caso de Alemania y Francia se firmaron acuerdos de trabajo y principalmente continuar con esta agenda que comenzamos el año pasado, una agenda bilateral de cooperación, de transferencia de conocimiento en materia de bienestar animal, buenas prácticas agrícolas en el uso del suelo, biotecnología, energías renovables, temas en los cuales entre los países tenemos experiencia desde hace mucho tiempo y bueno, el trabajo conjunto nos beneficia a los dos países, tanto con Alemania como con Francia. Pero también tuvimos otras reuniones bilaterales un poco más informales, como se suele dar en estos foros, con Japón, Singapur, Arabia Saudita, India, por supuesto China, por supuesto Brasil, Australia, en realidad con casi todos los países. Argentina, conjuntamente con Alemania y China, conformamos la Troika y efectivamente se cedió la presidencia a la Argentina para desarrollarse el próximo encuentro en nuestro país el año que viene. Y propusimos dos ejes y muy bien aceptados por los 19 países restantes, que por un lado es el ejercicio que se llama Stock Taking, que es Argentina propone revisar todas las medidas implementadas en los encuentros anteriores y ver el nivel de eficiencia y aplicación. Y por otro lado, la temática que estamos proponiendo no está definitivamente cerrada, pero sería el suelo. Nos vamos ahora a la provincia de Misiones. Los yerbateros convocaron a una asamblea por los bajos precios. La Federación Agraria Filial Misiones convocó una asamblea en la localidad de San Vicente, donde unos 500 productores debatirán hoy la problemática y no descartan paralizar la cosecha si es necesario. Así lo anticipó el presidente de esa federación, Jorge Butiuk. Respecto de la convocatoria, el representante de la APAM, Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, Cristian Kleinbayer, anticipó que muchos intendentes aseguraron su presencia y dijo que eso es muy positivo para la asamblea y para los productores, porque va a haber representación institucional más allá de que acudan o no a la reunión los directores del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Butiuk, a su vez, agregó: son varios los problemas que enfrentamos en el 2016 y no queremos repetirlo este año, porque la mayoría de los productores tocó fondo. Mencionó como principal problema a resolver la falta de cumplimiento de los precios de la materia prima, porque nadie desconoce que los molineros pagan hoy muy por debajo de los 5 pesos con 10 centavos por kilo de hoja verde estipulado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Al mismo tiempo responsabilizó al propio instituto por la falta de controles de la salida del producto a pie de molino. En relación con el Instituto Nacional, declaró que hay que barajar y dar de nuevo. Necesitamos una reestructuración del Instituto Nacional de la Yerba Mate porque es el único organismo que puede tomar medidas de fondo para solucionar esta crisis. El presidente de la Federación Agraria Filial Misiones también consideró que el propio Instituto Nacional de la Yerba Mate debe ordenar la paralización de la cosecha hasta equilibrar la oferta y la demanda, porque evidentemente hay una superproducción que está provocando una sobreoferta que nos perjudica a todos, inclusive a los consumidores, porque hoy
está saliendo al mercado yerba de muy baja calidad. Chacra TV Noticias dialogó con Jorge Torelli del frigorífico Matievich acerca de la modificación de la ley de ART. En principio, las medidas presidenciales respecto, o el decreto de necesidad de urgencia que emitió el presidente Macri respecto de del sistema previsional, del sistema de ART, fundamentalmente apunta a disminuir la conflictividad laboral en base a un aumento de la litigiosidad, o sea, de los juicios, en definitiva, laborales. Lo que establece el presidente o el decreto presidencial fundamentalmente es la creación de tribunales médicos, que son los que en definitiva van a determinar si los reclamos de los trabajadores pasan a la justicia o directamente se desestiman, dependiendo o no de la validez de cada uno. Teniendo en cuenta esto, lo más importante de todo esto es que tiende a bajar la conflictividad laboral pero no por los reclamos valederos, sino que estamos hablando de reclamos que normalmente no son los que quiere evitar el presidente y que aumentan los costos laborales, son aquellos reclamos laborales que en definitiva terminan generando un aumento de las alícuotas que cobran las RT, que las RT directamente pasan a costo toda esta conflictividad laboral, y hay empresas que llegan a pagar hasta el 18 o el 20% sobre la masa salarial bruta, digamos, de costo de RT, lo cual es altísimo, es una locura. Está muy por sobre lo que los diarios dicen que es el promedio, 3,5%, que yo creo que es una apreciación equivocada, debe estar más alto el promedio, no debe estar tan bajo. Pero bueno, hay industrias que son un poco más complicadas y bueno... En el caso de los frigoríficos, por ejemplo... El caso de los frigoríficos, por ejemplo, es muy alto porque estamos ante una actividad bastante riesgosa y con muchas enfermedades profesionales. Ahora bien, los tribunales médicos lo que van a mi entender, lo que van a decidir es la viabilidad o validez de un reclamo de un trabajador, que en definitiva no estamos yendo en contra, ni pienso en contra de los reclamos valederos, sino que estamos hablando de aquellos que fijan una connivencia entre algunos abogados y que ofrecen a los trabajadores sus servicios para generar juicios laborales que en definitiva terminan afectando el ingreso del SRT, y las RT lo que hacen es pasarlo directamente a la empresa que es en donde se generó el conflicto, ¿no? Nos vamos ahora a la provincia de Santa Fe. Hoy comienzan a reimprimirse los certificados de emergencia agropecuaria prorrogados. El Ministerio de la Producción, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales, informó que a partir de hoy comenzarán a reimprimirse los certificados de emergencia agropecuaria para productores que ya contaban con esa condición en el decreto de 2016 y se acogerán automáticamente al decreto 009 de 2017, que establece la misma para 18 departamentos del territorio provincial desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de este año. El secretario de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales, Marcelo Barghelini, indicó: los productores que fueron alcanzados por la emergencia del año pasado no deben realizar ningún trámite, ya que automáticamente reimprimirán los certificados correspondientes que irán entregando en mano a presidentes comunales e intendentes. La idea, dijo, es visitar los distintos departamentos en los próximos días e ir priorizando a los más afectados. En el caso de aquellos productores que no presentaron documentación en la emergencia anterior y quieren obtener los beneficios del decreto 009/17, la cartera productiva comenzará a recibir las declaraciones juradas que pueden solicitar en los municipios y comunas, el impuesto inmobiliario, contrato de alquiler, Registro Nacional Sanitario de Productores Pecuarios, el RENSPA, y demás requisitos necesarios para ser incluidos en situación de emergencia o desastre. Este trámite puede realizarse hasta el 31 de marzo. Pasamos a otro tema.
En enero de 2017 cayó alrededor de un 26% la liquidación de divisas por exportaciones de cereales, oleaginosas y derivados. La medición es en relación con el mismo periodo de 2016. Las empresas liquidaron 1.839 millones entre el 1 y el 27 de enero, unos 638 millones menos que los 2.477 millones de dólares registrados el año pasado, entre el primer día hábil del año y el 29 del mes. Hubo una marcada caída del 25,76%. El año pasado se dio una fuerte aceleración de la liquidación de dólares en enero, porque hacía pocos días el gobierno había quitado al sector los derechos de exportación y había recortado del 35 al 30% las retenciones a la soja. Según los registros de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, CIARA, y el Centro de Exportadores de Cereales, CEC, durante la última semana, entre el 23 y el 27 de enero, liquidaron unos 567.900.000 dólares. A su vez, las entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas explicaron que la liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos, que luego serán exportados en su mismo estado o como productos procesados. Para este año, debido a las inundaciones que sufren zonas agropecuarias, se estima que la entrada de dólares del sector agropecuario continúe siendo menor a la del año 2016. Y para finalizar, vamos a dar una noticia que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional difundió una alerta, es una alerta por tormentas fuertes. Abarca el centro, sur y noroeste de la provincia de Buenos Aires. Esto fue todo por el momento. Nos reencontramos en la próxima edición de Chacra TV Noticias. Auspició este programa Banco Provincia.